Amado Padre que moras en el cielo, santo y glorificado es tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Y como Padre provees para nuestras necesidades. Y provees en momentos donde pareciera que ya no hay salida, Señor. Y esta semana tu palabra nos ha estado mostrando que aunque muchas veces nos sentimos solos y abandonados, tu providencia está con nosotros. Oramos, Señor, para que fortalezcas nuestra fe y en el mensaje de esta noche podamos saber también que decidir por Jesús significa estar protegidos por la providencia de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel capítulo 3, versículo 17. Y es que esta semana hemos estado estudiando la historia fascinante de la providencia de Dios en el libro de Daniel. Y cómo Dios provee. Si usted quiere saber del cuidado de Dios, hay un libro especial para conocer esto. Y es la historia del profeta Daniel. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, versículo 17. Y dice: He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, ¿qué cosa? Nos librará. Palabra de Dios. Esta semana hemos estado estudiando noche tras noche cómo la providencia de Dios se manifiesta en la vida de sus hijos. Cómo Dios se manifiesta en los momentos de crisis que como seres humanos experimentamos. También hemos visto cómo Dios provee en medio de un futuro incierto, donde todo parece ir en declive. El Señor dice: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. Es decir, que en medio de un mundo atribulado, la paz solo se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. No hay paz en todo lo transitorio, en todo lo terrenal, en todo lo que te dé seguridad en este mundo. Tarde o temprano desaparecerá. Pero si tu esperanza está puesta en Jesucristo, estarás en paz en medio de los momentos más difíciles de la historia de este mundo. También hemos visto que el Señor provee para los inalcanzables, para aquellas personas que según tu concepto, según mi concepto, son personas que no merecen perdón, que no merecen misericordia, que por su posición en este mundo el evangelio jamás los alcanzará. Pero ayer estudiamos que el Señor tiene hijos en esos lugares, en situaciones difíciles. Tiene hijos que hoy están en los vicios, pero para Él son sus hijos y hará todo lo posible para traerlos a sus pies. Ese es nuestro Dios. Todos tenemos esperanza. Pero el momento más crucial de la vida del ser humano es cuando éste decide entregarle la vida a Cristo Jesús. Y yo quisiera decirte en esta noche, o desearía decirte, que seguir a Jesús es fácil, que seguir a Jesús es sencillo, que seguir a Jesús significa caminar sobre rosas. Pero no es así. Seguir a Jesús requiere sacrificios. Seguir a Jesús requiere disposición. Seguir a Jesús requiere compromisos. En la Biblia, todos los que han decidido por Jesús pasan por momentos difíciles. Han perdido privilegios, han perdido familias,
han perdido hogares, han renunciado a ocupar puestos de privilegios en este mundo, han limitado su propio crecimiento, han dicho: prefiero estar en este lugar a escalar y abandonar a Cristo Jesús. Seguir a Jesús requiere sacrificios. Pero cada persona que decide seguir a Jesucristo, cada persona que decide emprender el camino junto a Jesús, jamás está sola. Escucha esto: jamás está solo, porque su Dios está con ellos, porque su Dios no los abandona. Y en esta noche vamos a estudiar la fascinante historia en el profeta Daniel acerca de las pruebas que ellos tuvieron que enfrentar. Volvamos a la historia, volvamos al año 605. Cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y llevó cautivos a Daniel y a sus amigos. Recuerde que Nabucodonosor regresó 2 veces más, en el 597 y en el 589 volvió a regresar a terminar de destruir Jerusalén. Todo lo que significaba algo para estos jóvenes fue destruido. Pero ahora nos trasladamos de Jerusalén a Babilonia. Ahora están en Babilonia. Ahora enfrentan desafíos en Babilonia. Ahora su fe es puesta a prueba en Babilonia. Son seguidores de Jesús, sí, pero ahora están ¿dónde? En Babilonia. Y las pruebas de fe que enfrentarían definirían si la providencia de Dios estaba con ellos. Y quiero llevarte a la primera prueba que ellos enfrentaron. Daniel capítulo 1 versículo 5. Abre la Biblia conmigo, es importante que esta noche abramos la palabra de Dios. Daniel capítulo 1 versículo 5. Abre la palabra de Dios, por favor, porque es importante que verifiquemos que la Biblia nos guía en esta noche. Daniel capítulo 1 versículo 5 dice: y el rey le señaló la ración para cada día, de la provisión de la comida ¿de quién? Del rey, y del vino que él bebía, y que los criase ¿cuántos? 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante ¿de quién? Del rey. Primer desafío de fe. Pero pareciera ser tan sencillo. Más que desafío, parecía ser un privilegio, un honor. Imagínate que a ti te invite el presidente de una nación y te diga: eres invitado y vas a comer en mi mesa. Vas a sentarte conmigo y vas a disfrutar de los manjares y deleites que hay en mi mesa. Cualquier ser humano diría: ¿es un qué? Es un privilegio, es un honor, es una honra sentarme delante o al lado de un gobernante. Pero ¿en qué radicaba la prueba? Porque esto era un desafío para su fe. Bueno, habían 2 cosas en la mesa del rey. La primera es que había de todo tipo de alimentos, limpios y no limpios. Y Daniel desde niño había aprendido un principio
dado por Dios desde los días de Noé, desde los días de la creación, reafirmados en Levítico, le había dicho que podía comer los animales limpios, pero los sucios no los debía que comer. Era orden de Dios, era mandato de Dios. Y cuando Daniel ve eso, él prefiere, ¿qué cosa? Obedecer a Dios. Para su fe. Segundo punto en este desafío es que toda la comida de la mesa estaba dedicada al dios Marduk. Todo. Era bendecida esa comida por Marduk, patrón de los babilonios. Y si ellos accedían a esa comida, estaban adorando, obedeciendo a ese Dios llamado Marduk. Lo que parecía un honor, un privilegio, una bendición, en realidad era ¿qué cosa? Una prueba de fe. Una prueba de fe. Segunda prueba de fe que ellos enfrentaron en Babilonia, la encontramos en Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. Abre la Biblia conmigo, Daniel capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Nuevamente algo sencillo. Solamente un cambio de nombre. ¿Qué tan peligroso puede ser un cambio de nombre? Déjame decirte que para un hebreo en su nombre estaba su identidad. En su nombre estaba a quién pertenecía, a quién adoraba, a quién servía. El nombre era importante. Por ejemplo, Daniel significaba Dios es mi juez. Pero ahora Belsasar significaba Bel protege al rey. El nombre de Ananías significaba Dios es misericordioso. Ahora Sadrac significaba mandato de Acú. Misael significaba quien es como Dios. Y ahora significaba quien es como Acú. Babilonia quería borrar de los jóvenes la identidad de a quien pertenecían. Eran pruebas de fe, eran desafíos de fe que parecían tan sencillos, que parecían insignificantes, pero para Daniel y sus amigos eran desafíos que definían a quién adoraban, a Dios o a otra persona. Seguir al Señor trae sus desafíos. Seguir al Señor trae sus pruebas. Seguir al Señor significa, como dice el Evangelio, negarse a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, ¿qué? Todos los días. Negarse a sí mismo significa abandonar mis deseos, abandonar mis gustos, abandonar lo que me agrada y decidir hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso, decidir por Jesús no es emocional.
Decidir por Jesús es racional. Porque he comprendido, porque he entendido que Jesús es lo mejor que me puede pasar en la vida. Porque he decidido que Jesús es quien me acompaña en todo momento. Hay personas que están decidiendo por Jesús en esta semana. Hay personas que este sábado al iniciar se bautizarán, entregarán su vida a Jesús. Pero luego de eso vendrán las pruebas, vendrán los desafíos de su fe. Pareciera desafíos tan pequeños, pero serán desafíos que el enemigo pondrá en su camino para decirles: has tomado la peor decisión de tu vida. Has tomado la decisión equivocada. Puede ser que tus padres digan: ya no eres mi hijo. Puede ser que tu familia te diga: ahora busca quien te alimente, porque yo no voy a hacer 2 comidas. Puede ser que tu familia diga: ahora ya no te vamos a dar dinero, tienes tú que trabajar, porque ya no vas a trabajar un día a la semana. Y vendrán prueba tras prueba tras prueba para ti que has aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Pero la pregunta es: ¿qué requieres en esos momentos de pruebas? ¿Estás solo en esos momentos de dificultad? Mira lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Abre la Biblia conmigo, porque es importante que Dios nos hable a través de su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice: es pues la fe. Es pues, ¿qué cosa? La fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de qué? De lo que no se ve. Y esto es maravilloso, porque Dios nos da también la clave para las pruebas de fe y nos dice: debemos tener fe y convicción en Dios. En otras palabras, debemos conocer ¿a quién? A Dios. Para las pruebas de fe no necesito una fe que se base en las circunstancias. Porque cuando mi fe se basa en las circunstancias, a eso le llamamos fe emocional. Porque si me va bien, tengo mucha fe. Pero si me va mal, ¿qué cosa? Reniego de Dios. Si tengo salud, Dios me bendice. Si estoy enfermo, Dios me ha abandonado. La fe emocional no funciona en medio de las pruebas de fe. La fe que funciona en medio de las pruebas de fe es aquella fe que se basa en el conocimiento de quién es Dios. Conocer a Dios. Daniel y sus amigos lo experimentaron. Daniel y sus amigos lo vivieron. Y ante las pruebas de fe respondieron convincentemente. Mira lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Abre la Biblia, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y dice la palabra del Señor en esta noche: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase, ¿qué cosa? A contaminarse. Te voy a decir algo.
Daniel no solo tenía fe, Daniel era valiente. Porque si alguien se atrevía a cuestionar una orden directamente del rey, ¿qué pasaba? Moría, moría. Él tenía fe y era valiente y le dice: yo propongo no comer esa comida. Fe en Dios, fe en Dios, valentía, convicción. Y en cuanto a la segunda prueba, jamás en la Biblia, en el libro de Daniel, encontrarás que el mismo Daniel se llame Belsasar, que diga yo Belsasar, jamás. Él siempre se llamó como Daniel. Nunca aceptó el nombre de los babilonios. Siempre dijo: yo soy Daniel. Fue Nabucodonosor, fue Darío, fue Belsasar los que llamaban Belsasar a Daniel. Pero Daniel nunca se llamó, ¿qué cosa? Belsasar. Por esa razón demostró su fe en Dios. Pero déjame decirte que cuando tú vences una prueba pequeña en las manos del Señor, esa prueba te capacita para enfrentar las pruebas más grandes, las pruebas más difíciles, las pruebas más complicadas. Y vino la prueba más grande, vino el desafío de fe más grande. Y mira lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 4 y 5. Daniel capítulo 3, versículo 4 y 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. Abre la Biblia y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey ha levantado. Y el versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de ¿qué? De un fuego, ¿qué? De un horno de fuego, ¿qué? Ardiendo. Esta ya no era una prueba sencilla. Esta era una prueba demasiado grande. Pero para una fe que conoce a Dios, no hay prueba grande o prueba chica. Todas son pruebas. Pero a los ojos de los seres humanos, era una prueba definitiva. Nabucodonosor quería adoración. Y todo el que no adorara iba a morir. Se hizo el primer ensayo. Y en el campo de Dura, dice la palabra de Dios, todos se pusieron de rodillas. Y allá en la distancia, 3 hombrecitos valientes, de pie. Y no falta quienes acusen. Y fueron con el rey y le dicen: esos hebreos que tú les diste honra y gloria, les diste puestos importantes, no te obedecen. Y los mandaron traer y les dijeron: si no lo hacen, van a morir. Pero mira cómo responden estos hombrecitos valientes del Señor. Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. Y a mí me encanta cuando leemos texto por texto, porque cuando tú lees texto por texto, encuentras lo maravilloso de la palabra de Dios. Ellos estaban seguros de algo.
Y aquí lo vas a encontrar. Mira lo que dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Ve la palabra, puede librarnos ¿de qué? Del horno. Puede. Y de tu mano, oh rey, ¿qué cosa? Nos librará. El horno es la prueba. Ellos saben que Dios puede intervenir o puede ¿qué? O puede no intervenir. Pero si de algo están seguros, es que serán librados de la mano del rey. Eso sí están seguros. ¿Y sabes por qué están seguros? Porque la Biblia, en toda la Biblia enseña que no debemos temer a los que matan el cuerpo. No debemos temer a perder lo material. No debemos temer a los seres humanos. Si a alguien debemos temer, es a nuestro Padre Celestial. Qué maravillosa frase de estos muchachos. Y si no, dicen ellos, sepas pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y Nabucodonosor se enoja y dice: calienten cuántas veces, 7 veces más ese horno. ¿Quién estaba detrás de Nabucodonosor? Satanás. Quería dar una lección, quería dar un ejemplo con esos muchachos, que no se puede desobedecer a los seres humanos según Nabucodonosor. Quería dar un mensaje a todos los hebreos. Y si ese mensaje se daba, ningún hebreo más se atrevería a cuestionar las órdenes del rey. Pero en momentos como este, la Biblia nos enseña que es menester obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. ¿Y cómo se manifestó la providencia de Dios en las pruebas de fe de estos muchachos? ¿Cómo? La primera manifestación de la providencia de Dios aparece en Daniel capítulo 1, versículo 17 y versículo 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había donde en el reino. ¿Quién es el único que puede volver 10 veces más sabios, 10 veces más inteligentes a simples seres humanos? ¿Quién es? Dios. Dios. Daniel y sus amigos decidieron por fe mantenerse firmes, y Dios dice: la manifestación de mi providencia en esta prueba es que ustedes serán bendecidos siendo 10 veces más sabios que todos los demás en la corte. Y desde ese momento, dice la Biblia, no hubo varones más sabios que esos hombres. Providencia de Dios. Segunda manifestación de la providencia de Dios en la prueba más grande de ellos. Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice:
Abre la Biblia conmigo, Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo a 4 varones sueltos. ¿Cuántos habían entrado al horno? 3. ¿Y cuántos había dentro del horno? 4. 4 varones. Y mira lo que dice la palabra: que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Providencia de quién? De Dios. En medio de las pruebas de fe, la providencia de Dios se manifiesta. ¡Qué maravilloso! Dios visitó, escucha esto, Dios visitó de manera presencial a sus hijos. Dios manifestó su presencia y caminó con ellos, ¿dónde? En medio del fuego. Es decir, que tu Dios es capaz de meterse al fuego por ti cuando tú decides ser ¿qué? Fiel. Cuando abandonas todo y decides entregar tu vida a Jesucristo. Cuando aunque papá, mamá, amigos, familia te diga: ya no eres bienvenido porque has dejado de creer lo que nosotros creemos. Dios dice: para los que no tienen familia, yo soy su padre. Qué maravilloso es Dios. Si en esta noche tú estás tomando tu decisión, si en esta noche tú vienes con dudas, te han hablado de Jesús, te han hablado de su amor, esta noche yo quiero decirte que el camino no es fácil, pero Dios estará contigo. Que el camino será difícil, pero Jesucristo irá a tu lado. Y tu final será glorioso, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y cuando pases en medio del fuego, el Señor bajará y te dirá: no estás solo, yo estoy ¿con quién? Contigo. ¿Qué más seguridad quieres? ¿Qué más confianza quieres? En esta vida, el único que puede acompañarnos en las pruebas de fe y manifestar su providencia es Cristo Jesús, nuestro Salvador.